Hola, esta es la traducción del curso de Medscape denominado cistinosis nefropática, satisfaciendo las necesidades del paciente adulto, el cual está moderado por el Dr. Craig Lachman, profesor titular de pediatría en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern de Chicago, el cual dirigió el programa de investigación de estudiantes llamado Área de Concentración Académica en la Escuela de Medicina Feinberg. Es nefrólogo pediátrico con un interés en la cistinosis y trabajó en el Hospital Infantil Lurie de Chicago. Como especialistas invitados se encuentra la doctora Sibel Gossein, que es profesora de nefrología e hipertensión, jefa asociada de operaciones clínicas en la División de Nefrología, así como vicepresidenta de Asuntos Académicos y del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern de Chicago. Y también el doctor Ladan Goldstein, que es el profesor de medicina en el Departamento de Medicina en la División Renal, Medicina de Adultos en el Colegio de Medicina Albert Einstein, Centro Médico Montefiore de Bronx. Como una pequeña introducción y sobre los antecedentes de la cistinosis nefropática, se habla de que esta patología se debe a más de 100 mutaciones en el gen llamado CTNS, que codifica para las proteínas cistinosina, que nos permite transportar cistina fuera de los lisosomas. Es un trastorno metabólico autosómico recesivo y como resultado de un defecto en la acción de la cistinosina, se produce una acumulación de cistina lisosomal en todo el cuerpo, en prácticamente todos los órganos. Es un trastorno muy raro. La incidencia anual está entre 1 de cada 150.000 a 200.000 nacidos vivos. Su prevalencia es de aproximadamente 1,6 por millón de habitantes en todo el mundo. En cuanto a la morbilidad, es una enfermedad de por vida que en este momento no se tiene una cura, con muchas consecuencias extrarrenales, además de la nefropatía que posteriormente se hablará. Y como una nota positiva, a medida que viven más niños, hay cada vez más adultos que tienen una cistinosis en la edad adulta. Es decir, se está teniendo un tratamiento óptimo en los niños que les permite llegar a tener una edad adulta. Y también como otro dato importante, es que la principal causa del síndrome de Fanconi renal heredado se debe a la cistinosis nefropática. Como se sabe, cuando los pacientes llegan a la edad adulta, casi todos ellos ya han tenido un trasplante renal. Algunas de las manifestaciones más destacadas de esta enfermedad son las siguientes. Hay manifestaciones oculares, incluyendo la enfermedad de la córnea y la cicatrización de la córnea. Hay manifestación de una enfermedad renal en forma de acidosis tubular renal de tipo 2 y desnutrición severa, deshidratación relacionada con una gran producción de orina al principio de la vida. Con el tiempo, estas manifestaciones renales se convierten en una enfermedad renal terminal que debe tratarse con diálisis o con un trasplante renal. Y algunas de las manifestaciones extrarrenales que realmente se hacen notar en los pacientes mayores o en los que llegan a la edad adulta son los trastornos endocrinos, como la enfermedad tiroidea, el hipotiroidismo progresivo y la diabetes, la cual la mayoría de los casos es insulino dependiente. También existen complicaciones cardíacas y neuromusculares, como la dificultad para la deglución, la dificultad para respirar y la dificultad para deambular y moverse. Así que, como se puede observar, se trata de una enfermedad polifacética, la cual tiene muchas manifestaciones, tanto renales como extrarrenales. Una importante acotación es que hay una forma ocular aislada de cistinosis, excepcionalmente rara, en la que no existe la nefropatía. A medida que hay una disfunción pulmonar progresiva debido a una miopatía que es muy difícil de controlar y puede llevar a consecuencias nefastas en la función pulmonar. Se sabe que hay efectos en el sistema nervioso central que forman parte de la cistinosis nefropática. Incluyen dificultades con la función ejecutiva y para los niños durante los años escolares existe mucha dificultad, especialmente en las matemáticas. También puede haber un desgaste muscular progresivo. Por el momento,
todos los varones tienen hipogonadismo y requerirán un procedimiento especial para permitirles engendrar hijos. Y como se mencionó, también se presenta el hipotiroidismo. También existen manifestaciones oculares de la cistinosis, que son bien conocidas y que ocurren al principio de la enfermedad, pero continúan durante la edad adulta. Y eso se debe, como se mencionó, a la deposición de cistina en los ojos, especialmente en la córnea, y los síntomas comunes pueden ser fotofobia y disminución de la agudeza visual. Se puede producir depósitos en la retina, lo que puede llevar a estos pacientes a tener cataratas a una temprana edad. Se mencionó la miopatía, que es relativamente común y que afecta primero a los músculos distales y luego sube a los grupos musculares proximales y puede afectar realmente a la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Y de nuevo, la miopatía se debe a la deposición de cistina en el músculo. Los síntomas gastrointestinales son casi siempre universales y van desde náuseas, vómito y anorexia. La disfagia es extremadamente común y eso también forma parte de las complicaciones neuromusculares de la enfermedad. Y como ya se comentó, los trastornos endocrinos son comunes, dentro de ellos la diabetes, la cual afecta hasta el 50% de estos pacientes, siendo típicamente dependiente de la insulina. Cuando los pacientes llegan a la edad adulta, la mayoría de ellos tienen trasplante renal, así como los problemas renales específicos de la cistinosis pasan a un segundo plano, por así decirlo, a pesar, por supuesto, de las complicaciones del trasplante que se producen. Sin embargo, muchos de estos pacientes, cuando acuden a un especialista, tienen una enfermedad muy avanzada. Además, muchos de ellos sufren de depresión y o ansiedad, lo que hace que su adherencia a un régimen muy estricto de medicamentos relacionados con la cistinosis primaria, así como sus trasplantes renales, sean muy difíciles de tratar. Y por último, los adultos tienen que acudir a varios médicos especializados debido a las complicaciones extrarrenales que parecen ser progresivas. Y tienen que seguir con las prescripciones de medicamentos y los requerimientos de cada uno de estos médicos y de alguna manera hacer frente a todos estos diferentes cuidados. Así que se convierte en un gran reto para estos pacientes. Hay una serie de consideraciones en cuanto a la calidad de vida. Como se mencionó, su terapia es de por vida, por lo que no se debería tomarse a la ligera y no se deberían dar vacaciones de los medicamentos, sino antes enfrentarse a las complicaciones que esto conlleva. Y solo porque se tenga un trasplante renal y las manifestaciones renales de la enfermedad hayan desaparecido, eso no significa que puedan dejar la terapia de reducción de cistina porque los órganos o procesos extrarrenales son continuos y progresivos. Tienen que lidiar con los efectos secundarios del tratamiento, como las náuseas, la litosis, el olor corporal, y tienen que seguir este régimen muy estricto de medicamentos. Una de las cuestiones que muy importante con esta población es el cuidado de ellos durante el periodo de transición de los sistemas médicos pediátricos a los adultos. Es decir, estos jóvenes que han lidiado con la enfermedad crónica y han sido pacientes toda su vida y han formado parte de una comunidad médica pediátrica que los han atendido. Ahora, justo cuando están pasando por la edad adulta, en un momento importante tanto social y emocional, psicológicamente lleno de agitación, se les pide a los pacientes que renuncien a sus equipos médicos pediátricos que han estado cuidando de ellos. Se les pide que sean médicamente independientes y que busquen atención con médicos especializados para tratar la enfermedad adulta. Y a menudo los médicos no poseen muchos conocimientos en esta enfermedad, ya que ha sido principalmente una enfermedad pediátrica, por lo que existen situaciones que provocan la ansiedad para los pacientes durante un tiempo, donde hay una gran cantidad de ansiedad de todos modos, como lo es la adolescencia y la adultez. También provoca ansiedad en la familia. Así que una de las cosas que los médicos tienen que hacer es intentar que los pacientes adultos jóvenes con cistinosis confíen en ellos.
Hay mucha incertidumbre en tiempos de crisis, como la que a menudo está afrontando el mundo y ahora por el COVID. Por ejemplo, cómo pueden manifestarse, mantenerse seguros, cómo pueden mantener el acceso a sus medicamentos y a su equipo de atención y si deben o no vacunarse. Se debe mencionar que no hay contraindicaciones conocidas para recibir la vacuna contra la gripe o el COVID en esta población. Otra acotación importante en los pacientes adultos con cistinosis nefropática es que a veces se convierte en un reto para asegurar el suministro continuo de sus medicamentos. Como se sabe, los medicamentos para tratar esta enfermedad son muy costosos. No solo la terapia de agotamiento de cistina, sino también los medicamentos para trasplante, los medicamentos contra el rechazo de trasplante y las gotas para los ojos, que son suministradas por diferentes farmacéuticas, diferentes empresas. Algunos de los procesos involucrados con asegurar el suministro continuo de estos medicamentos pueden complicarse bastante. Por lo tanto, es muy importante contar con un personal de oficina de apoyo que entienda estas necesidades y coordine las múltiples farmacias especializadas y las autorizaciones previas de manera oportuna. Además, debido a la vigilancia requerida para la cistinosis y el estado post-trasplante renal, es necesario la identificación de expertos como nefrólogos de trasplante, endocrinólogos, que se encargarían de supervisar la vigilancia y la terapia de estos pacientes. Y realmente no es de extrañar que esto se asocie con una falta de adherencia médica y una mayor tasa de hospitalización, además de malos resultados en todo el espectro de enfermedades crónicas, incluida la enfermedad renal crónica y los pacientes con trasplante de riñón. Así que es muy importante tener una estructura y un proceso para ayudar a este grupo de edad de alto riesgo en la transición entre la atención pediátrica y la del adulto. Realmente la clave para solucionar este problema es tener un médico que pueda liderar todo este proceso. La otra cosa que es importante para esta enfermedad es la utilización de biomarcadores que se miden en el paciente. Es necesario que una vez que el paciente salga del espacio pediátrico y se traslade al espacio del adulto, el biomarcador que se utilice sea el mismo o más o menos el mismo, para que el paciente pueda acostumbrarse a entender su enfermedad. Ahora, hablamos hace poco sobre el hecho de que esta enfermedad es muy complicada. Sus efectos esencialmente pueden afectar a todos los órganos del cuerpo. Pero, ¿cómo armamos este equipo multidisciplinario? ¿Quiénes son los miembros que realmente se necesitan? Bueno, es necesario entender que esta es una enfermedad multisistémica compleja que va a requerir múltiples cuidadores para ayudar en su manejo. Y necesitamos de trabajadores sociales, asesores genéticos, endocrinólogos, cardiólogos, oftalmólogos, neurólogos y probablemente de consejería reproductiva, especialmente en el caso de los hombres, ya que están en riesgo de no poder reproducirse debido a la falta de disponibilidad de espermatozoides viables. Así que la recolección de espermatozoides es importante cuando se convierten en adultos jóvenes y para este proceso necesitamos de urólogos especializados. Además, no hay que olvidar la debilidad muscular progresiva y la falta para tragar. Cosas como la aspiración y las caídas se convierten en un problema común en estos pacientes, así que la fisioterapia, la terapia ocupacional son muy importantes. Dentro de estas, la terapia ocupacional también nos puede ayudar en problemas de la función visoespacial y ejecutiva. La mayoría de pacientes son muy exitosos en el manejo de su enfermedad y este éxito depende de la autodeterminación y las habilidades de autogestión de este paciente. Así que, en definitiva, el tratamiento, el manejo de este tipo de pacientes es una calle en doble sentido entre el paciente y el médico, además de la paciencia que deben tener ambos mientras el paciente es enviado a los múltiples servicios. También es importante tener en cuenta como parte del equipo a neumólogos,
ya que los pacientes desarrollan disfunción respiratoria a medida que progresa la enfermedad neuromuscular. Bueno, y ahora hablando de este trabajo multidisciplinario, surge otra nueva pregunta. ¿Cómo se consigue que los especialistas del lado adulto sepan más sobre cistinosis nefropática y algunos de los problemas? ¿Se tiene alguna comunicación que se realice de forma regular? Bueno, no hay una forma estandarizada de comunicar lo que las personas que se encargan de ser los médicos principales, es decir, los médicos durante la etapa pediátrica, para pasar esta información a los médicos del adulto, a los médicos que tratan a estos pacientes durante su edad adulta. A lo que se recurre en estos casos es hablar entre colegas, a enviarles artículos actualizados y decirles lo que se sabe sobre el proceso de la enfermedad y realmente entrar en una conversación. Otras cosas a las que se ha recurrido es dar revistas o tener una gran sesión de rondas de especialidad para el tema de cistinosis e invitar a estos especialistas. Pero dentro de estos especialistas parece que los nefrólogos son los encargados de ser los defensores o de conocer más sobre esta enfermedad. Es imposible encontrar un médico, neumólogo o un neurólogo que sea experto en cistinosis en todo el mundo. Es bastante raro. Lo que se estaba haciendo aquí es llegar a los médicos que trabajan en el espacio neuromuscular, que puede que sean expertos o no en cistinosis, pero saben cómo lidiar con los pacientes que tienen problemas con la disfunción pulmonar o la disfagia, debido a otros trastornos neuromusculares. Así que en conclusión, lo que realmente se necesita son protocolos realmente buenos sobre cómo cuidar al paciente adulto con cistinosis nefropática. No hay un modelo publicado específico de cómo hacerlo hasta el momento, pero es importante todo lo que se ha dicho. Es importante que nos demos cuenta de quiénes son los expertos para los problemas que sabemos que nuestros pacientes como adultos o a la larga puedan enfrentar y tener una comunicación regular con ellos. También es importante mencionar la necesidad de protocolos sobre cómo hacer la vigilancia de estos adultos, la frecuencia de pruebas, en los ajustes de dosis en los medicamentos, qué pruebas pedir para valorar órganos extrarrenales, con qué frecuencia pedir estas pruebas. Eso es probablemente una brecha también en la forma en la que cuidamos a estos pacientes. Y si estableciéramos estos protocolos, los nefrólogos estarían menos ansiosos por cuidar a un paciente como esto, ya que al llegar un paciente como estos a la consulta, la ansiedad en todo médico se aumenta, y más que todo los nefrólogos. Cuando ven por primera vez un paciente con cistinosis, hay ansiedad en torno a cómo seguir esta enfermedad y más que todo, cómo valorar órganos extrarrenales, el daño extrarrenal. Para esto, hay una fundación de cistinosis y una red de investigación de cistinosis, además de una fundación de investigación de cistinosis que proporciona muy buenos recursos para los pacientes. Pero es un proceso de aprendizaje y es mucho trabajo encontrar la mejor manera de cuidar a estos pacientes. Por tanto, se necesitan algunos protocolos, como todo el mundo lo ha mencionado. Ahora, en cuanto a la terapia, como se sabe, la terapia es de por vida, al igual que las necesidades de gestión y seguimiento de estos pacientes. Todavía no hay una cura definitiva disponible. Y con las estrategias actuales, estos pacientes están viviendo más tiempo que sus predecesores, con una mejor calidad de vida, sin soportar las dificultades de tener que adherirse a un régimen medicamentoso muy riguroso. Así que estos son algunos de los problemas y en cuanto a las opciones de tratamiento actualmente disponibles, el pilar del tratamiento es la terapia depresora de la cistina o el bitartrato de cisteamina. Y la carga de la píldora, tanto en la forma de acción corta como la forma de acción prolongada, es bastante alta. Pero el horario es un poco más flexible, un poco más fácil de manejar con la forma de acción prolongada y probablemente resulta de mejor adherencia en el paciente. Con la forma de acción prolongada, la toma es de 2 veces al día. Sin embargo, muchas píldoras se puede tomar entre 8 a 12 horas. Mientras que con las píldoras de acción corta,
es necesario que sea cada 6 horas, que sería lo necesario para la terapia de agotamiento de cistina. Luego están las gotas para los ojos de cistiamina, que tienen que ser administradas en el mejor de los casos varias veces al día. Con las nuevas formulaciones viscosas, que son un poco difíciles de manejar mecánicamente, es cada 6 horas. En el caso de la insuficiencia renal, tenemos la diálisis, pero muchos de ellos reciben trasplante de riñón. Y aunque el riñón trasplantado no tiene cistinosis, todavía está el riesgo de rechazo. Eso significa que los pacientes no pueden dejar de tomar su terapia de agotamiento de cistina y tienen que ser muy adherentes debido al daño que puede haber en órganos extrarrenales. Así que como adultos definitivamente se emprende un enfoque multisistémico, multiespecialidades, y la vigilancia de la adherencia es un tema que siempre debemos tener en cuenta. Se ha visto que muchos de estos pacientes viven hasta la edad adulta. Entonces, una pregunta que se ha planteado es si con el advenimiento de la terapia de depresión de cistina, estos pacientes obtienen o no protección contra la enfermedad progresiva extrarrenal. Y se tiene además la curiosidad de si alguna de estas disfunciones orgánicas es reversible con un periodo de adherencia muy estricto. Pero ambas son preguntas que van a ser respondidas a medida que se gane más experiencia con el uso de estos agentes. Junto con esto también se plantea la interrogante de si son reversibles o prevenibles. Existen algunas complicaciones extrarrenales que se pueden prevenir con la terapia de depresión de cistina, pero la reversibilidad es un problema aparte. Se ha escuchado y es cierto que el medicamento no es una cura para esta afección, ya sea que pueda prevenir o disminuir la gravedad de algunas de las complicaciones en todo el organismo. Pero se cree que una de las características más interesantes en la que pensar es, ¿podría haber una cura para la cistinosis nefropática en el futuro? Con este fin ha habido un par de ideas nuevas que utilizan la terapia de células madre o la terapia de trasplante de células madre hematopoyéticas para esta afección. Se sabe que los pacientes carecen de cistinosina, que es la proteína transportadora del metabolito tóxico cistina fuera del lisosoma. Entonces, basándose en el trabajo inicial en un modelo animal, Stephanie Cherky de la Universidad de California, San Diego, pudo demostrar que utilizando la tecnología CRISPR-Cas9 se podían diseñar las células madre. Esto es algo muy bueno que podría llevar a una transformación del cuidado de esta condición. Entonces, la idea de la terapia génica para la cistinosis mediante la reingeniería de las células madre hematopoyéticas sería prevenir el deterioro funcional del riñón y, por lo tanto, prevenir el síndrome de Fanconi debido a un trastorno tubular proximal. También se ocuparía de los problemas visuales que ya se mencionaron debido a la acumulación de cistina en la córnea. Los trastornos endocrinos desaparecerían, las complicaciones en el sistema nervioso también, y la carga diaria de la enfermedad y la esperanza de vida probablemente mejorarían. En el primer paciente al que se le realizó este procedimiento, los cristales de cistina desaparecieron 30 meses después del trasplante de células madre hematopoyéticas. Y de hecho pudo suspender todos sus otros medicamentos. También existe un segundo paciente que ya se ha sometido a este procedimiento y no está tomando otros agentes que agotan la cistina. También está teniendo buenos resultados. ¿Qué es lo último que se quiere saber y recordar sobre las mejores prácticas en el cuidado del paciente adulto con cistinosis nefropática? La transición exitosa a la atención de adultos es absolutamente crucial. Como parte de esta transición es identificar el médico familiar. ¿Es el nefrólogo? ¿Qué papel juega un nefrólogo de trasplantes frente al nefrólogo general en aquellos pacientes que reciben trasplantes de riñón? ¿Y quién es el impulsor central para coordinar toda esta atención? El nefrólogo es el médico familiar para estos pacientes y crea un equipo que lo apoye en el cuidado extremadamente importante, ya que estos pacientes son complejos y requieren mucho cuidado. Y como parte de este cuidado, crear un equipo es esencial. No existen pautas reales disponibles sobre la vigilancia y el tratamiento.
Muchas de las prácticas se van a basar en la opinión de expertos, la cultura local o los síntomas y preferencias del paciente. Comprender cuál es la perspectiva a largo plazo para los pacientes adultos va a ayudar a cada una de las personas a comprender realmente cuál es la mejor manera de formar ese equipo. Además, también hay recursos en diferentes organizaciones que apoyan en el cuidado de los pacientes con cistinosis. Realmente se va a necesitar un defensor de los pacientes adultos y ofrecerles los mejores subespecialistas para todos los problemas que puedan surgir con esta condición. Es de gran ayuda un nefrólogo pediátrico, ya que estos tienen mucha experiencia con dicha enfermedad. Y si bien es cierto, puede requerir un poco de esfuerzo adicional leer sobre esta enfermedad y hay muchos recursos disponibles, pero en última instancia todo vale la pena y es factible. Con esto finalizamos y agradecemos por su atención. Esperamos ayudar a mejorar el resultado general con los pacientes que padecen cistinosis nefropática.